En un sitio web de anuncios, había una sección llamada Encuentros Casuales donde las personas buscaban relaciones casuales y encuentros. Esta sección principalmente tenía anuncios de mujeres cuestionables y hombres mayores que buscaban tales interacciones. Sin embargo, el sitio web de anuncios eliminó esta sección hace mucho tiempo por razones claras. Yo era uno de esos hombres que buscaban encuentros casuales y, antes de que me juzgues, por favor escúchame, porque tengo mis razones. He estado casado 2 veces y ambos matrimonios terminaron de mala manera, lo que me hizo perder todo y empezar de nuevo desde cero. Mi primera esposa fue mi amor de la secundaria. Ella fue a la universidad mientras yo asistía a una escuela técnica. Después de graduarse, encontró un trabajo y nos casamos unos años después. Tuvimos un hijo, estaba trabajando en construir mi negocio durante ese tiempo, poniendo largas y agotadoras horas. Rara vez estaba en casa, así que mi esposa decidió reducir sus horas de trabajo y, a pesar de no tener un título universitario, yo ganaba más dinero que ella. Era un acuerdo al que llegamos para permitirle pasar más tiempo con nuestro hijo. Ambos teníamos 25 años en ese momento. Sin embargo, a pesar de este acuerdo, mi esposa se quejaba frecuentemente de mis largas horas de trabajo, aunque sabía que estaba dedicado a construir mi negocio, lo cual era evidente por los ingresos que traía a casa. A menudo comenzaba discusiones conmigo cuando regresaba a casa cansado y simplemente quería descansar. La situación tomó un giro preocupante cuando comenzó a acusarme de tener aventuras con otras mujeres de la nada, lo que me sorprendió, y no lo abordé, pensando que eventualmente se resolvería. Las cosas no mejoraron entre nosotros. Incluso llegué al extremo de activar la función de ubicación en mi teléfono para que mi esposa siempre supiera dónde estaba, pero ella seguía insistiendo en que dejaba mi teléfono atrás y me iba a algún otro lugar a engañarla. La verdad es que nunca estaba engañando, ni siquiera tenía tiempo para hacerlo porque estaba abrumado con el trabajo. Mi negocio estaba en un punto en el que tenía que estar allí todo el tiempo, de lo contrario, fracasaría. Intenté mejorar las cosas llamando a mi esposa cada 2 horas, pensando que ayudaría a calmar sus sospechas, pero noté que cuando la llamaba entre la 1 y las 4, no respondía. Eso me hizo pensar que tal vez me estaba acusando de engañarla porque ella estaba haciendo exactamente eso. Descubrí que la función de ubicación de su teléfono mostraba que siempre estaba en casa, así que decidí pasar por mi calle y ver por mí mismo durante esas horas en las que no contestaba su teléfono. Me estacioné en la esquina de la calle cerca de mi casa y observé cómo el hijo de mi vecino, de 19 años, salía de mi casa. Me quedé en shock, no podía creer que ella pudiera caer tan bajo, acusándome de infidelidad mientras tenía una relación con el hijo adolescente de nuestro vecino. Cuando la confronté, inicialmente lo negó hasta que amenacé con contarles a los padres del vecino. Entonces lo admitió y trató de culparme, diciendo que era mi culpa que ella hubiera engañado. Afirmó que si no estuviera tan enfocado en mi estúpido negocio, no se habría desviado. Este estúpido negocio era el mismo que proveía para nuestra familia. Nuestro hijo solo tenía 3 años en ese momento y, a pesar de que todos, incluidos mis padres, intentaron convencerme de que resolviera las cosas, me negué. Esto llevó a un divorcio amargo que me costó mi negocio. Me aseguré de exponer la aventura de mi exesposa a todos nuestros amigos y a los padres de nuestro vecino de 19 años. Incluso tuve una gran pelea con el vecino porque estaba profundamente herido de que este joven estuviera involucrado con mi esposa. Es una larga historia y no entraré en todos los detalles, pero el divorcio fue amargo. Perdí mi casa y mi negocio eventualmente fracasó. Mi exesposa pensó que podría usar a nuestro hijo en mi contra porque sabía cuánto ganaba según mis declaraciones de impuestos anteriores, así que decidí tomar efectivo en lugar de usar tarjetas de crédito o débito para evitar que el gobierno rastreara mis ingresos. De esta manera, no tendría que pagarle mucho en manutención infantil, ya que parecía querer depender de ese dinero. El tribunal embargó muy poco dinero, así que ella tuvo que reincorporarse a la fuerza laboral y luchó como madre soltera. Yo tampoco escapé ileso, ya que mi estrategia de tierra quemada afectó significativamente mi negocio y tuve que reducir personal. Unos meses después de mi divorcio, debería haber tomado un descanso para sanar, pero en cambio me enamoré de otra mujer y nuestra relación escaló rápidamente. Ella sabía cuánto despreciaba a los infieles y me ofreció un hombro en el que apoyarme. Poco sabía que su infidelidad sería aún peor que la de mi primera esposa. Para empeorar las cosas, la había contratado anteriormente en mi negocio y ella manejaba mis registros financieros, contabilidad y nómina. Incluso la hice socia en el negocio. Un año después, caminamos por el pasillo y un año después de eso, dio a luz a una niña. Estaba emocionado y amaba a la niña con todo mi corazón. A medida que la bebé crecía, familiares y amigos comentaban a menudo que no se parecía a mí, pero lo tomé a la ligera, ya que mi esposa era la atractiva y pensé que era un cumplido. Sin embargo, debido a mi experiencia pasada con la infidelidad en mi matrimonio anterior, siempre estuve alerta. Cuando la niña cumplió 5 años, decidí hacerme una prueba de ADN y, para mi sorpresa, la niña no era biológicamente mía. Como puedes imaginar, no manejé bien esta situación, hice amenazas hacia mi exesposa y hacia mí mismo, e incluso la mantuve a punta de pistola, lo que llevó a que se llamara a la policía. Afortunadamente, la policía no usó fuerza letal, pero fui arrestado y llevado a una sala psiquiátrica. Fue un momento difícil. Mientras estaba allí, mi exesposa se divorció de mí y se llevó todo lo que teníamos juntos, tanto antes como después de conocernos. Con el apoyo de familiares, amigos y algunos médicos compasivos que considero héroes,
comencé a recuperarme durante mi estancia de 7 meses en la sala psiquiátrica. Resultó que ella me había estado engañando con múltiples clientes y uno de mis empleados. No podía sostener el negocio sin mi participación, así que tomó todo el dinero de la cuenta del negocio y desapareció. También obtuvo una orden de restricción en mi contra, dadas las circunstancias de que la mantuve como rehén y amenacé su vida, así que el juez la otorgó fácilmente. Ese fue el punto más bajo de mi vida y fue cuando realmente llegué a entender las profundidades de la depresión. No tenía dónde vivir, ni coches, y no un solo dólar a mi nombre. Sin embargo, logré levantarme y comencé mi negocio por tercera vez. Durante este periodo, mi primera esposa también estaba pasando por un momento difícil. Intentó volver a entrar en mi vida, sintiéndose responsable por cómo habían salido las cosas. Sin embargo, durante mi tiempo en confinamiento, me había prometido a mí mismo mantenerme alejado de las relaciones y enfocarme en construir mi vida de manera independiente, sabiendo que podía prosperar por mi cuenta. Durante este tiempo, mantuve el contacto con mi hijo y lo visité regularmente. No tenía ingresos que reportar y, después de mi estancia de 7 meses en la sala psiquiátrica, mi ex esposa renunció a cualquier esperanza de recibir manutención infantil. Pero cuando salí y restablecí mi negocio, la apoyé y trabajé en desarrollar una relación con mi hijo. Trabajé muy duro y porque no tenía ninguna mujer en mi vida que me detuviera, logré hacerlo mejor que nunca. A lo largo de 3 años, no era rico, pero llevaba una vida cómoda. Salí en algunas citas aquí y allá, pero nunca tomé a ninguna mujer en serio porque había perdido mi capacidad de confiar en ellas. Además, estaba demasiado ocupado con el trabajo para comprometerme a una relación. Si alguna mujer con la que salía en ese momento quería que la eligiera a ella sobre el trabajo, rompía con ella sin dudarlo. Mi tiempo era valioso para mí y mi enfoque en las relaciones era muy empresarial. No me importaba si una mujer me amaba, solo quería relajarme y cualquier mujer atractiva disponible en ese momento era suficiente. Conocí a mujeres en sitios de citas, salí en múltiples citas con ellas antes de tener relaciones íntimas, y me parecía que las múltiples citas eran una pérdida de tiempo y dinero. Si el objetivo era simplemente tener el acto, ¿por qué no simplemente pagarlo y ahorrar tiempo y dinero? Sé que esto puede sonar un poco crudo, pero mi tiempo era precioso y no quería gastarlo en citas con mujeres que eran solo pasables. Tenía que escuchar su conversación antes de obtener algo de intimidad promedio, y a menudo actuaban como si me estuvieran haciendo un favor después de que ya había gastado una cantidad significativa de dinero en ellas, incluyendo tanto tiempo como efectivo. Gastar $10,000 en encuentros insatisfactorios no me parecía bien, así que decidí ir al grano y pagar por el acto por adelantado, haciendo que fuera una transacción más sencilla. No tendría que lidiar con ellas después y parecía un mejor trato para mí. Así fue como terminé convirtiéndome en cliente de trabajadoras íntimas y recurrí al sitio web de anuncios. Reduje mis opciones a unas 5 chicas que se convirtieron en mis habituales. Así no tenía que buscar nuevos compañeras tan a menudo. Para mí, parecía un buen trato porque ellas entendían que era una transacción, y si eran un poco más amables, podría darles una propina. El servicio al cliente que recibía de las chicas que tenían mi rotación era excelente, para ser honesto. Mantener una rotación de 5 chicas que entendían que nuestra relación era transaccional era menos costoso y más satisfactorio que tener una esposa. No tenía que escuchar sus problemas ni lidiar con el día a día en sus vidas. También estaba viajando más, cuando decidí tomar un descanso del trabajo. Visité lugares como Las Vegas e incluso fui a Sudamérica un par de veces. Avancemos unos años y mi hijo acaba de graduarse de la secundaria. Expresó su deseo de unirse a las Fuerzas Armadas, probablemente influenciado por mi padre, quien tenía antecedentes militares. Tenía varios familiares en el ejército, así que no era inusual, aunque yo no era el tipo militar debido al impacto que la ausencia de mi padre tuvo en mi familia cuando estaba creciendo. No podía oponerme a la decisión de mi hijo. Le di mi bendición y me sentí orgulloso de su compromiso de sacrificarse por el bien mayor. Se comprometió con su novia y se casaron antes de que él se fuera a su servicio militar. En ese momento, no sabía qué pensar, ya que no quería ser el padre que le dijera a su hijo que no se casara con el amor de su vida, dado como habían terminado las cosas para mí en mis relaciones pasadas. Esperaba que fuera diferente para él. Mi ex esposa asistió a su boda también, y hasta hice un comentario al respecto. Ella intentó restarle importancia, pero entendí que para un joven en el mar, tener a alguien a quien escribir cartas de amor y el consuelo de volver a casa con alguien eran importantes, así que no quería negarle eso. Aproximadamente 5 meses después de que mi hijo se fue, comencé a hablar con una chica en el sitio web de anuncios. Decidimos encontrarnos en un lugar público con cámaras para hacer las presentaciones y asegurarnos de que estuviéramos cómodos el uno con el otro. Habíamos planeado encontrarnos en un Starbucks cerca de mi casa. Generalmente no las llevaba a mi casa a menos que las hubiera visto varias veces. Esa tarde, cuando llegué, ella ya me estaba esperando. Habíamos acordado el precio por correo electrónico, ya que nuestra conversación inicial se había hecho de esa manera. Llegué al Starbucks y esperé en mi auto hasta que ella me envió un correo electrónico diciendo que estaba dentro. Cuando abrí la puerta y entré, me llevé una sorpresa. La esposa de mi hijo estaba sentada en una de las sillas, vistiendo el mismo atuendo que la mujer que se suponía que debía conocer. Ya le había dado una descripción de la persona que ella esperaba, pero ahí estaba, la esposa de mi hijo. Me congelé en cuanto la vi y consideré la posibilidad de huir, pero ella había fijado sus ojos en los míos y pude notar que sentía el mismo choque y sorpresa que yo. Me sorprendió la situación.
Ella solo tenía 19 años y no podía creer que una chica de 19 años estuviera involucrada en esto. Después de que el shock inicial y la vergüenza se disiparon, mi curiosidad se apoderó de mí. Quería entender su verdadera historia, saber cómo mi hijo había conocido a una chica así. Ella parecía avergonzada y trató de irse, pero la detuve físicamente y la convencí de que se sentara. Le pregunté por qué estaba haciendo esto, especialmente porque pensé que estaba en la universidad. Ella explicó que un amigo le había presentado esta forma de ganar dinero extra. Indagué sobre cuántas veces lo había hecho antes y ella respondió que 3 veces. Lo que me sorprendió aún más fue que quería que mantuviera esto en secreto de mi hijo y, a cambio, ofreció ser íntima conmigo. No podía creerlo. Le dije que su matrimonio con mi hijo había terminado y que lo que deberíamos discutir en ese momento era quién debería decírselo primero. Intentó explicarme que mi hijo no tomaría bien la noticia y que le rompería el corazón. Reconocí la dificultad de la situación, pero mencioné que si fuera yo, querría saber la verdad. Ella me suplicó e incluso ofreció intimidad a cambio de mi silencio, pero me negué firmemente. Entonces recurrió al chantaje, lo cual me sorprendió. No podía evitar pensar en esta pequeña alborotadora. Amenazó con exponer mi búsqueda de intimidad con mujeres en el sitio web de anuncios. Me reí de ella y, sin dudarlo, saqué mi teléfono, lo coloqué sobre la mesa, abrí WhatsApp y comencé a llamar a mi hijo. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, salió corriendo del Starbucks. El teléfono seguía sonando y no esperaba que mi hijo contestara, pero lo hizo. Le pregunté cómo estaba y si estaba listo para discutir algo serio. Le dije que encontrara un asiento y se sentara porque había un asunto importante del que necesitaba hablar con él. No era un secreto que viajaba y ocasionalmente pagaba por intimidad con mujeres. Mi ex esposa lo sabía y lo usó en mi contra cuando me negué a reconciliarme con ella. Ella se lo había revelado a mi hijo hace algún tiempo y él me confrontó. Fui honesto con él, no soy del tipo que endulza las cosas, soy directo hasta el punto de ser brusco. Nunca he mentido a mi hijo, sin importar cuán desafiante o seria fuera la situación. Siempre asumo la responsabilidad de mis acciones, así que no fue una sorpresa para él cuando admití que estaba buscando intimidad en el sitio web de anuncios. Sin embargo, lo que realmente lo dejó sin palabras fue que su nueva esposa no solo había respondido a esos correos electrónicos, sino que lo había estado haciendo durante mucho tiempo. Ella afirmaba que era con 3 hombres, pero yo estaba convencido de que era más que eso. Decidí darle algo de tiempo para procesar lo que acababa de decirle y hacerle saber que no era el único que había sido traicionado, ya que yo era un ejemplo vivo de eso. Le aseguré a mi hijo que lo que había sucedido no era su culpa y le hice saber que estaría ahí para él. Así terminó nuestra conversación y me dirigí a casa. Después de nuestra llamada, mi hijo intentó comunicarse con su esposa varias veces, pero ella no respondió. Se dio cuenta de que estaba diciendo la verdad cuando ella no contestó como se suponía que debía hacerlo. Ella afirmaba que yo estaba mintiendo, pero mi hijo era lo suficientemente astuto como para ver a través de sus negativas. Durante la semana siguiente, hubo intercambios de llamadas telefónicas y tomó varios días para que ella finalmente admitiera que había buscado intimidad en el sitio web de anuncios. Tan pronto como le dieron permiso, mi hijo regresó para divorciarse de ella. Entendía lo difícil que era para él y hice todo lo posible para apoyarlo. Cuando su madre se enteró de la razón de su separación, intentó culparme. Sin embargo, mi hijo me defendió, diciéndole que era una bendición que yo hubiera descubierto la verdad e incluso le hizo una crítica, cuestionando por qué personas como ella engañan a sus parejas. Eso la silenció bastante rápido. No estuve allí para presenciar la conversación, pero mi hijo me contó más tarde cómo había ido. Curiosamente, después de su divorcio, nos acercamos aún más y comencé a darle consejos sobre el amor y las relaciones. Nunca le dije que no se casara o que no tuviera una relación, porque las circunstancias de cada uno son diferentes, podría tener más suerte que su viejo. Lo que hice fue compartir mis experiencias con él y dejarlo tomar sus propias decisiones sobre cómo quería vivir su vida. Hoy en día, es demasiado arriesgado buscar mujeres en el sitio web de anuncios. Desde ese incidente, me he sumergido en mi trabajo. Actualmente estoy saliendo casualmente con alguien que, al igual que yo, es una mujer divorciada con hijos, una carrera exigente y una vida ocupada. A medida que he ido creciendo, he llegado a apreciar la compañía de mujeres que tienen sustancia y profundidad. Sin embargo, ocasionalmente viajo al extranjero para experimentar algo de energía juvenil. Mi hijo fue dado de baja honorablemente del ejército y ahora trabaja en el mismo campo en el que estoy. Espero que eventualmente tome el control del negocio cuando decida jubilarme. Además, tiene una novia seria y he notado que está tomando las cosas con calma y no se está apresurando a nada. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.